Mi nombre es Alejandro Falla. Quiero empezar esto agradeciendo la invitación que me han hecho para participar de este 31 aniversario de Indecopi. Felicitarlos no solo por el aniversario, sino por la iniciativa de celebrarlo recordando historias de casos que han forjado un poco el carácter de la institución, sobre todo en sus años iniciales, y que representan o representaron en su momento el trabajo, sangre, sudor y lágrimas de muchos funcionarios públicos. ¿De qué les voy a hablar? Es de algo que le gusta mucho a los peruanos. Los peruanos, si nos preguntan cuál es el plato de bandera nacional, muchos de pronto van a decir el ceviche, los anticuchos, mentiras. La verdad, el plato de bandera nacional es el pollo. Comemos pollo de distintas formas. Probablemente comemos pollo 4 o 5 días y no comemos más porque simplemente el pollo se agota en la casa. La historia que les voy a contar es del club del pollo, del club de las avícolas, de un acuerdo anticompetitivo que lamentablemente se gestó, se realizó por empresas avícolas, que fue detectado y sancionado por Indecopi. ¿En qué contexto se produce esta historia? Esta historia se da a mediados de los 90, específicamente años 96 y 97, que concentra la actividad de esta historia. Pero creo que para situarnos un poquito en el contexto es importante recordar qué es lo que pasaba en el país en ese momento. Veníamos de una hiperinflación y de medidas muy fuertes tomadas a principios de los 90. Indecopi se crea el año 92, pero entra en funciones en el año 93, a comienzos del año 93. No había mucha cultura de competencia en esos momentos. Había probablemente bastante menos recursos que los que actualmente tiene Indecopi. En ese contexto, Indecopi realizó una de sus primeras investigaciones de cárteles, de prácticas anticompetitivas, que estuvo focalizada en el sector de molineros de trigo. Una alza en el precio del pan que generó una investigación de prácticas anticompetitivas en el año 95. En esta época eran investigaciones, digamos, muy rudimentarias, donde Indecopi, pese a sus limitaciones, logró detectar y sancionar este cártel, y se les impuso la máxima multa que podía imponerse en ese momento, que eran 50 UITs. Básicamente era un palmazo en la mano por cometer una infracción así de grave. En ese caso las empresas optaron ni siquiera por apelar, simplemente optaron por pagar la multa, porque de pronto pagar a los abogados les resultaba siendo más caro que pagar la multa. Ese caso anecdótico generó una modificación en la regulación de competencia, en la cual, digamos, tuvo dos focos. Lo primero es, se elevó las sanciones por prácticas anticompetitivas, que pasó de 50 UITs hasta el 10%, pasó a ser el 10% de los ingresos de las empresas infractoras. Y en segundo lugar, lo que se hizo fue dotar a Indecopi de facultades de investigación. Y específicamente se le facultó a Indecopi hacer visitas inspectivas inopinadas, caerle por sorpresa a las empresas. Se le dio facultades para ingresar a sus instalaciones y para revisar documentación interna de las empresas. Bueno, ¿cómo comenzó esta historia? Esta historia comienza con
un incremento en el precio del pollo. Cuando el precio del pollo se mueve, todo se mueve, hay mucha preocupación alrededor de ese bien. Aparecen noticias en la radio, hay reacciones en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en el INEI. Hay mucha preocupación de las amas de casa alrededor de este bien. Bueno, y esto naturalmente generó el interés del Indecopi. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el precio ha sufrido este incremento? Y Indecopi empezó a copiar información, primero a indagar, a preguntar con gente que hace seguimiento al sector respecto a qué estaba pasando. Y en el camino empezaron a advertir comentarios que tenían que ver con acuerdos al interior de la Asociación Peruana de Avicultura. Acuerdos que tomaban los empresarios que afectaban estos precios al interior de este gremio empresarial. Y con toda esta información, Indecopi fue percibiendo o recopilando indicios de que podía existir una práctica anticompetitiva alrededor de este producto en este mercado. Bueno, ¿qué es lo que hizo Indecopi? Utilizando precisamente esas facultades que recientemente le habían sido otorgadas, la puso a prueba y hizo visitas inspectivas en las instalaciones, primero del gremio y luego en las instalaciones de las distintas empresas. El primero en ser visitado fue el gremio de la Asociación Peruana de Avicultura, se llamaba en ese momento. Las inspecciones duraron 2 días seguidos, empezaron muy temprano en la mañana y terminaban algunas de las veces pasadas las 12 de la noche. Eran visitas donde se llegaba nuevamente muy temprano y se iban muy tarde. Los funcionarios, recuerdo, llevaban caramelos para aguantar el hambre porque tenían que quedarse toda la jornada revisando información. Luego les llegó el turno a las empresas y fueron yendo en simultáneo a muchas empresas para evitar precisamente que se advirtieran entre ellas qué es lo que estaba ocurriendo. Durante las visitas se entrevistaba a funcionarios y también se revisaba todo tipo de información de la empresa. Se cuenta la historia que incluso llegaron a revisar hasta la basura. Uno podría asombrarse, pero lo que sucede en estas visitas es que la gente, como son visitas inopinadas, la gente se pone muy nerviosa y empieza a hacer tonterías, y una de las cosas que probablemente hacen es algo que consideran importante, lo rompen y lo tiran a la basura. Bueno, resulta que la basura resulta siendo de pronto muy importante y resultó siendo muy importante en estas visitas. ¿Qué se encontró luego de estas visitas? Bueno, evidencia de un acuerdo para controlar los volúmenes de producción y de esa manera manipular de manera conjunta el precio del pollo en el mercado. ¿Qué es lo que había pasado en esta industria en ese momento? Lo que había pasado es que las empresas avícolas habían sembrado mucho pollito. Y al sembrar mucho pollito iban a tener un aumento en el volumen del precio de la cantidad de pollo en el mercado. Y cuando sube el volumen, la cantidad disponible, lo que ocurre es los precios tienden a bajar. Y eso es un problema para los empresarios, porque de pronto recuperan menos, ganan menos, algunos pierden plata. Eso, por otro lado, es un paraíso para los consumidores, porque cuando hay mucho pollo, el precio baja y uno puede comer más pollito o comprar pollito a precios más baratos.
Ahora, los empresarios, ante el problema de sobreproducción, podían bajar la carga de los pollos, bajar la siembra de los pollitos, pero si lo hacían solos, eso no iba a permitir el resultado que ellos buscaban. Necesitaban hacerlo todos juntos para lograr detener la caída de los precios. Y eso es lo que hicieron. Se pusieron de acuerdo para bajar el volumen, tomaron medidas para bajar el volumen de pollo que ingresaba al mercado con el objeto de aguantar la caída de los precios en una primera etapa, y luego incluso para subir el precio del pollo. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Bueno, tomaron decisiones en conjunto, empresas independientes al interior del gremio tomaron decisiones para, por ejemplo, matar básicamente a pollitos, no dejar que los pollitos terminaran en el mercado, en simple a sacar gallinas reproductoras, de pronto mandarlas para hacer caldo de gallina, para que dejaran de producir pollitos. Decidieron congelar el pollo, o sea, evitar que el pollo llegara al mercado metiendo en la refrigeradora. Estoy explicando de una manera muy simple lo que ellos acordaron hacer. Todos estos acuerdos fueron tomados no de manera independiente por las empresas, ojo, fueron tomadas al interior del gremio. Empresas independientes se pusieron de acuerdo en tomar todas estas medidas para evitar la caída del precio, para controlar los precios del pollo en el mercado. ¿Quién resulta afectado por estos acuerdos? ¿Quién resultó afectado por estos acuerdos? Claramente el consumidor, porque si estos acuerdos no hubieran existido, el precio en el mercado del pollo hubiera sido bastante menor que el que terminó existiendo en el mercado en esos momentos. O sea, los consumidores fueron afectados porque se les impidió comprar, que pudieran acceder a pollo barato. Y eso es lo que naturalmente sucede cuando existen acuerdos anticompetitivos de este tipo. Cuando la competencia se ve afectada por acuerdos de este tipo, quien paga la cuenta es el consumidor. En esta investigación, digamos, en la investigación de este tipo de comportamientos, lo central, lo básico es acreditar la existencia de estos acuerdos anticompetitivos. Este es, digamos, la prueba básica y fundamental en este tipo de investigaciones. Tiene que probarse la existencia de un acuerdo entre agentes independientes. ¿Y cómo Indecopi probó la existencia de estos acuerdos anticompetitivos? Bueno, en todas estas visitas realizadas por Indecopi se encontraron evidencias del diseño y discusión de las medidas. Se encontraron actas de reuniones en el gremio que acreditaban que los representantes de estas empresas estuvieron reunidos y que discutieron el diseño y aplicación de estas medidas. Se encontraron actas de directorio de alguna de estas empresas donde reconocían que al interior del gremio se habían adoptado estos acuerdos que tenían como objetivo congelar pollos para evitar que los precios bajen. Así de explícito estaba contenido en algunas actas de directorio que fueron encontradas por Indecopi. Se encontraron memos internos de algunas empresas también, donde se reseñaba casi con detalles qué es lo que había sucedido en las reuniones del gremio.
se detallaba quién había propuesto qué cosa, cuál era el propósito, incluso se hacía mención que había uno que se negaba a participar alegando que en el pasado habían actuado como una libre empresa. Se encontraron reportes entregados por una de las empresas al INEI, al Instituto Nacional de Estadística, donde reportaban los precios del pollo y donde se hacían algunos comentarios donde explícitamente se anotaba que el precio que había subido se mantenía por acuerdo entre las integraciones entre las empresas avícolas. Había un reconocimiento expreso de la existencia de un acuerdo. Incluso se encontraron anotaciones a mano hechas por alguno de los representantes de las empresas avícolas durante algunas de estas reuniones en el gremio, donde anotó a mano lo que estaba escuchando y la anotación menciona, es muy gráfica, habla de concertación de precios, volúmenes, y pone como un O bien grande abajo con la mención del libre mercado o competencia. También se ubicaron algunos documentos que estaban en computadoras, documentos electrónicos, donde se reconocía el éxito alcanzado por a través de algunas de estas medidas, y se reconocía que gracias a ellas el sector había dejado de perder y se mantuvo un precio estable en el mercado. Por lo tanto, se reconocía el éxito de estos acuerdos anticompetitivos. ¿Cómo fue el proceso en Indecopi? Bueno, el proceso fue una batalla campal, con comunicados de periódico, con periodicazos, con titulares muy agresivos respecto a Indecopi. Indecopi sufrió muchos ataques, hubo muchas presiones sobre Indecopi para que el proceso o no se abriera o concluyera con una sanción, con una multa simbólica. Incluso en ese momento, Confiep tomó partido por las empresas avícolas y sacaron comunicados y notas de prensa en contra de lo que estaba haciendo Indecopi. Indecopi tuvo que enfrentar oposición de distintos actores. Las audiencias, este fue un proceso que duró 2 años, pero fue muy intenso. Hubieron audiencias de informes orales ante el tribunal que duraron 2 días, 10 horas cada una de ellas, con auditorio repleto de representantes de las empresas, del gremio, sus abogados, sus economistas, prensa, mucha cobertura mediática durante todas las audiencias. Como se pueden imaginar, hubo cuchillos, pifias, pullas durante el desarrollo de las audiencias, muchas llamadas al orden también. De pronto Toño Payet, que va a comentar, él era miembro del tribunal, podrá comentar algunas incidencias durante esa audiencia. ¿Cómo acabó este proceso? Bueno, acabó con una sanción por parte de Indecopi. Primero la impuso la Comisión de Libre Competencia, luego el tribunal hizo lo suyo, confirmando esta decisión. Hubo multas, la imposición de multas para las empresas y para el gremio. Fue la multa más alta aplicada hasta ese momento. Fue una multa muy elevada. Hubo mucho comentario de las empresas, mucha queja obviamente, y protesta por el tamaño de la multa que había impuesto Indecopi. Las caricaturas que reflejan muy bien la temperatura del momento, las caricaturas que salieron en ese momento representaran esta multa como un huevazo, ¿no? Un súper huevo
impuesto por Indecopi. Este proceso, que en Indecopi duró 2 años, tuvo una larga revisión judicial. Obviamente las empresas cuestionaron la decisión de Indecopi, iniciaron acciones contenciosas administrativas, y luego de 13 años de procedimiento en el Poder Judicial, en Indecopi duró 2 años, en el Poder Judicial 13, el 2010 la Corte Suprema confirmó la decisión de Indecopi, ratificó que la investigación, los criterios aplicados fueron los correctos, que no hubo vulneración al debido proceso ni al principio de legalidad, y se ratificó la sanción impuesta por Indecopi. Se hizo algunas ligeras reducciones en las multas. Habían pasado 13 años desde que se había Indecopi impuesto la sanción, la UIT se había elevado en el tiempo, y de pronto esa fue una consideración tomada en cuenta por la Suprema para hacer esos ajustes. Ahora bien, ¿por qué es importante este caso? De pronto es por qué lo han elegido para comentarlo el día de hoy en el marco del 31 aniversario de Indecopi. Este caso fue un hito importante. Recordemos que estamos hablando de la etapa de formación de Indecopi. Estamos hablando, Indecopi abre sus puertas el año 93, y esta es una investigación del año 96, 97. Después de ese caso han venido otros, de pronto igual de importantes, más complejos de pronto. Pero lo que hace importante a este caso en concreto es el momento en el cual se desarrolla. Este es un caso que sirvió para posicionar a Indecopi como institución en defensa del mercado y de los consumidores. Fue un caso que tuvo mucha cobertura, como he mencionado, y sirvió para demostrar que ante la gente, ante los consumidores, que había alguien que estaba buscando protegerlo de prácticas anticompetitivas, con algo tan básico como el pollo, el pollito. Esto también sirvió para ir creando una cultura de competencia. Las normas de competencia en el Perú eran muy nuevas. Estamos hablando del año 91, 92, que surgen regulaciones de este tipo. Veníamos de un régimen donde las empresas estaban acostumbradas a concertar y a negociar con el Estado precios, había regulación de precios, los gremios estaban diseñados para eso, para interactuar con el Estado alrededor de este tipo de regulaciones intrusivas. En los 90 vienen con el libre mercado y no había una cultura de lo que significaba un libre mercado. Este caso sirve para hacer de conocimiento de la gente que hay reglas que fuerzan a las empresas a competir, a tomar decisiones independientes, y hay reglas y prohibiciones y sanciones por incumplir precisamente estas reglas básicas del juego de la competencia. En este caso, Indecopi mostró el garrote, mostró que tenía instrumentos para investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, y mostró que era capaz de imponer esas sanciones, que no eran sanciones de papel. Y eso probablemente sirvió para que muchas empresas tomaran conciencia y los gremios tomaran conciencia de el riesgo que involucraba quebrar este tipo o desarrollar este tipo de prácticas. Este caso también sirvió para consolidar a la institución.
Este caso, como mencioné, sujetó a Indecopi a muchas tensiones internas, externas. Puso a prueba su independencia. En el papel decía que Indecopi era independiente y autónomo. Bueno, este caso lo puso a prueba ese diseño. Y como he mencionado, este caso generó muchas presiones porque no a muchos les gustaba, es más, les disgustaba que Indecopi estuviera haciendo lo que hizo. Este caso sirvió en sus inicios para moldear el carácter de la institución en sus años iniciales. Sirvió para marcar, para posicionar y para forjar el carácter de la institución al inicio de su formación. Y finalmente, este caso sirvió un poco para posicionar también internacionalmente a Indecopi. Este caso fue utilizado fuera como material, como caso modelo en entrenamientos que organizaba el Banco Mundial a otras agencias de competencia en la región. O sea, sirvió para que el mundo dijera, bueno, en Perú están haciendo cosas interesantes, miren el caso del Chicken Case. Bueno, Indecopi ha ido forjando su historia y carácter a través de los años alrededor de casos como este, de historias como estas. Son historias que detrás tienen el trabajo de muchos funcionarios públicos, hay mucho sangre, sudor y lágrimas, sobre todo sudor de muchos funcionarios públicos. Yo solo con esto quisiera agradecer un poco, agradecer la participación en el aniversario y además agradecerles que me permitan participar haciendo memoria de este caso. Y agradecerles a la gente en Indecopi por su esfuerzo de todos los días.